Vamos a orar y poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar como una sola familia reunidos, porque venimos a comer de ti, Señor, ese pan de vida. Porque hay algo especial que tú quieres decir a nuestros corazones el día de hoy. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú seas el que lleve esta palabra a cada uno de nuestros corazones y ahí tú selles con ese poder del Espíritu, para que lo que nosotros aprendamos verdaderamente cobre vida en nosotros y de esa manera te demos gloria a ti. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo tengo muy claro esta mañana lo que quiero transmitir. No estoy muy seguro del tiempo, pero sí vamos a ser cuidadosos con el tiempo. Y si hay necesidad, lo extendemos, pero para el siguiente domingo. Pero esta palabra que el Señor puso en mi corazón para compartir, creo que es de verdad importante que nosotros tomemos el tiempo para poder aprender y ver con la visión de Dios. Y por eso le pusimos a esta conversación, a esta reflexión, lo mejor de tu tiempo, entre comillas tú, porque no es nuestro, en realidad es del Señor, le pertenece al Señor. Las elecciones que nosotros hacemos con el tiempo y la administración de los recursos económicos muestran con toda claridad el lugar que Dios ocupa en nuestra vida. Lo que estoy diciendo es esto: la forma como tú administras tu tiempo demuestra qué clase de relación llevas con Dios. La administración que tú llevas no son donde te sientas, sino la cartera, determina cómo es tu relación con Dios. Estos dos elementos son verdaderamente importantes, pero exhiben, dejan ver cómo es tu relación con Dios. El Señor nos da a todos nosotros 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero la pregunta es, ¿cuánto de este tiempo lo dedicamos al Señor? Y si nosotros somos avaros con Dios, es mejor que no nos dirijamos a Él diciéndole Señor. Porque si nosotros le decimos Señor Jesús, quiere decir que Él es el dueño de lo que yo llamo mi tiempo y Él es el dueño de lo que yo llamo mi dinero o mis recursos. Desde mi punto de vista, muchos cristianos viven de manera incongruente porque dicen una cosa, pero en realidad hacen otra completamente diferente. Y en cuanto al valor del tiempo, yo me hago esta pregunta: ¿por qué nos cuesta tanto trabajo participar de manera persistente en la vida de la iglesia? ¿Por qué? Otras cosas se nos dan muy fácil, pero esta de participar de manera persistente en la vida de la iglesia nos cuesta mucho trabajo. Si yo les dijera como familia pastoral la tristeza que nos da que un domingo vienen unos y al otro domingo vienen otros, pero creo que nunca hemos estado todos juntos. Y no es engaño, es una observación. Y por eso yo me pregunto, ¿por qué no podemos todos los domingos? Los que trabajan van todos los días a trabajar. Yo no veo por qué nosotros no podemos participar de todo lo que Dios tiene para nosotros como iglesia. ¿Por qué nos quejamos si la reunión se extiende? Miren, por acá, no lo quiero ni ver, ¿no? Papá, el reloj. Ya hasta Rogelio se subió, ¿no? ¿Se fijaron? Al final, ¿cómo terminó? Pues como pudo, porque ya le estaban haciendo ojos. ¿Por qué? Porque no es tanto que Arturo esté preocupado por el tiempo, se preocupa porque después de determinado tiempo la gente se desconecta. ¿Por qué sí podemos estar horas sin pestañear frente a la computadora o el celular?
Algunos aquí se nos duermen en los primeros 5 minutos de la predicación del pastor. Pero en casa, desde que se levantan, están pegados. Decía, tengo problemita en los ojos y estoy viendo con un médico, y me decía que una de las razones de los ojos secos, ¿cuántos tienen los ojos resecos o algo por el estilo? ¿Sabes qué es? No es la pantalla de la computadora. Es que cuando estamos en la computadora no pestañamos, entonces se secan los ojos. No, pues yo conozco unos que deben tener los ojos y el cerebro secos, ¿no? Por favor, compara el número de horas que empleas tú viajando por la ciudad, el número de horas que empleas en tu trabajo, el tiempo que inviertes en la semana en las actividades de la iglesia, y dime si hay alguna proporción o alguna medida o algo que exprese lo que nosotros con los labios decimos. Dios es primero, Dios es lo más importante. Y ahora ya no se usan las chequeras, pero déjame ver tu cuenta de banco, yo te digo quién es primero. El rentero desde primero, el señor Walmart va en segundo lugar, ¿no? Si nosotros realmente estuviéramos hambrientos por conocer a Dios, si nosotros lo que quisiéramos es cambiar al mundo, si nosotros somos, si somos hombres y mujeres de Dios en Cristo Jesús, entonces tendríamos otras prioridades en la vida y nos pasaríamos toda la semana buscando al Señor. En la vida cristiana, nosotros tenemos que considerar lo siguiente. Esto fue lo que acabo de decir. ¿Por qué nosotros no hemos entendido el significado del descanso? Y esto es algo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que entendamos qué es el descanso y cómo entrar en ese descanso de Dios. Por eso, para poder comprender, sobre todo poder valorar el tiempo, yo te quiero mostrar esta mañana algunos pasajes de la Escritura. Vamos a ver este primero, en Hebreos 4:3. Pues solo los que creemos en Jesucristo podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo: en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Esa es una cita del Salmo 95. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo. Sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. Y dice de Génesis 2:2, cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. Pero en otro pasaje Dios dijo: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Estas líneas que hemos leído refieren a la creación, cuando Dios estableció el sabbat de descanso. Quiere decir que el Señor descansó el séptimo día cuando concluyó su obra. Leímos también en Génesis 2:2, cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda la obra, de toda su obra de creación. La pregunta: ¿por qué Dios descansó el sábado? Bueno, en primer lugar, no fue porque estuviera cansado, sino porque Él terminó su trabajo. Por eso, cuando llegó el séptimo día, el Señor disfrutó su creación y dijo: esto que he creado, ¿qué dijo el Señor? Es bueno. En 6 días hizo su obra y terminó todo, y su obra quedó total y perfectamente consumada. No había que agregarle absolutamente nada. Y el Señor decidió que un día de descanso, después de terminar el trabajo, era tan buena idea que bendijo el séptimo día y lo apartó para que la humanidad también descansara. Lo está diciendo la Escritura, ¿verdad? O sea, si no me crees a mí, créele la Escritura. Dios apartó el día, ni siquiera a la mañana, ni de 10 a no sé qué horas, porque ya nos queremos ir, ¿no?
¿Saben cuándo nos vamos? Cuando al vecino le truena la tripa, que es que tiene hambre, ¿no? Y entonces ahí es donde me hacen las señas acá. El Sabbat de descanso entonces formó parte de la ley de Dios para su pueblo. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender este principio de vida. Dice Éxodo 28, acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual. Esta es la primera parte del versículo 9. Y lo que sigue después no lo incluí porque habla de tu siervo y tu vaca y tu burro y todo lo que está en tu casa también tiene que descansar. Sin ninguna alusión personal para nadie. Pero el 7º día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Y ahí hay unas referencias, Éxodo 23, 12, 31, 15, 32, 34, 21, etc. Porque no solamente lo dijo el Señor una vez, lo repitió porque sabía que un día como hoy nosotros estaríamos pensando en estas cosas. ¿Y qué pasa con los otros 6 días de la semana? Bueno, también la Escritura tiene algo que decirnos en cuanto a esos días. Por eso yo quiero que leas lo que habla en estos pasajes que te voy ahora a mostrar a continuación acerca del tabernáculo. Y el tabernáculo del Antiguo Testamento antecede el templo, también del Antiguo Testamento, y por lo tanto nosotros podemos saber qué es lo que Dios mandaba para los otros 6 días. Mira, cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo. Le está hablando a Aarón y a los levitas. Pero entonces, ¿qué? ¿Las cosas de Dios nomás son para los pastores? ¿Y el pueblo qué hacía mientras esto estaba sucediendo? No eran testigos pacíficos, eran partícipes de lo que estaba sucediendo en el templo, en el tabernáculo. Éxodo 29 dice, 7 días, pues por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocare el altar será santificada. Entonces, los días entre semana que se reúnen los diferentes grupos que tenemos en nuestra congregación, y me refiero a los varones y las damas y los jóvenes y los matrimonios y los grupos de conexión. Bueno, también santificamos a Dios y Dios también nos santifica a nosotros. Si algo queremos para nuestra congregación es que sea bíblica, que haya un modelo bíblico al cual seguir. Por eso, confiadamente puedo decir, esto que menciona la Escritura es lo que queremos hacer en Oasis. No siempre lo hacemos o no siempre nos sale como quisiéramos, pero esa es la intención de nuestro corazón. Y todo esto es tan importante para el Señor que el Señor se lo dio a Moisés para que lo instituyera como ley. Este es Hebreos. No dejemos de asistir a nuestras reuniones. ¿A cuáles reuniones? Pues a estas. ¿Y las de entre semana? Pues también. ¿O qué son? Estamos hablando entre semanas como otro Dios. Este es el mero Dios, y entre semana, no. Dios lo dio entonces como ley a Moisés y le dijo, después el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Fíjense, diles a los israelitas, asegúrense de guardar mi día de descanso, porque el día de descanso es una señal del pacto entre ustedes y yo de generación en generación. Esto no ha acabado, es de generación en generación. Se ha establecido para que sepan que yo soy el Señor quien los hace a ustedes santos. Deberán guardar el día de descanso porque es un día santo para ustedes. Cualquiera que lo profanare será ejecutado y el que trabaje ese día será excluido de la comunidad. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el 7º día será un día de descanso absoluto, un día santo dedicado al Señor. Cualquiera que trabaje el día de descanso, ¿qué dice? Bomba, será ejecutado. ¿Y si me citan en el trabajo? ¿Y si se juntó el trabajo en la oficina?
Este es un tema delicado. Continúa Dios hablando a través de Moisés. El pueblo de Israel deberá guardar el día de descanso y conmemorarlo de generación en generación. Es una obligación del pacto para siempre. Es una señal perpetua de mi pacto con el pueblo de Israel. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, pero el 7º día dejó de trabajar y descansó. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, que también se les llaman las tablas del testimonio, escritas por el dedo de Dios. Esta ley, como todas las demás que tenemos en las Escrituras, no ha caducado, es decir, sigue vigente. Toda la Escritura está vigente. Y esta parte de la Escritura que estamos reflexionando también está vigente. Déjame tratar de ver si logro desmenuzar un pelito este asunto. El pacto es una obligación entre Dios y el creyente en Jesucristo. También es un privilegio, porque cuando nosotros estamos bajo el pacto o en el pacto de Dios, entonces Dios es mi Dios y yo soy parte de su familia. Eso quiere decir, estoy en el pacto. ¿Y cómo sé que estoy en el pacto? ¿Cómo las demás personas saben que estoy en el pacto? Antes fue por la circuncisión. ¿Se acuerdan con Abraham? Capítulo 12 de Génesis. Hoy se ve mi fidelidad y mi compromiso con el Señor, guardando el día de descanso y siendo parte de la iglesia entre semana. Es un testimonio. ¿Para quién? Para mí, para mi esposa, para mis hijos, para todos los que me ven. Porque lo que Dios les dice a través de nuestra fidelidad en las cosas del reino de Dios es: este amigo o esta amiga está en pacto, bajo el pacto de Dios. La marca de la circuncisión es permanente. Y nuestro compromiso con el Señor, pues también debe ser permanente y se debe ver, pues cada domingo y cada vez que nos reunimos entre semana. Yo no sé si tú recuerdas estas palabras, te las voy a leer. ¿Por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó Jesús. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Jesús tenía 12 años probablemente, sentado delante del Sanedrín, que le estaban haciendo preguntas a Jesús, y Jesús preguntándole a los teólogos. Era la fiesta de la Pascua y la familia había ido toda a Jerusalén. Y la gente toda se regresó a sus lugares de origen, y ahí iba María y José y los compadres y las comadres, quién sé qué, wiri, no sé. Pasaron 3 días y no se dieron cuenta que Jesús no venía. Entonces dijeron: regresemos a Jerusalén. ¿Y dónde le fueron a buscar? Pues al templo. Y cuando llegaron, la Biblia no lo dice, pero yo creo que debe haber sido María. Pero Jesús, qué susto nos pusiste. Y seguramente José estaba pensando: te quedas sin Nintendo o lo que jugaran las criaturas en aquel tiempo. Y entonces Jesús les dice a sus papás: ¿no sabían ustedes que yo tengo que estar en la casa de Dios? Otra de las versiones de la Biblia dice: en los negocios de mi Padre me conviene estar. O sea que déjenme aquí. Yo encuentro que hay 8, cuando menos yo desprendo 8 enseñanzas de este pasaje que leímos de Éxodo 31. Estamos, háganme así, perfecto, entonces voy a seguir. Y si no, te cuento de cualquier manera, voy a seguir. La primera razón, la primera enseñanza. Para empezar, el día del Señor es tan importante que Dios escribió esta obligación de su puño y letra. En esas tablas del testimonio, Dios es poderoso y pudo haber utilizado
cualquier herramienta, pero usó su dedo para decir: en 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será de descanso para ti, para tu esposa, tus hijos, la vaca, el buey y todo el que esté por ahí cerquita de ti. No trabajen, porque ese día Dios lo apartó para adorar a Dios y para que Dios nos santifique. Entonces, lejos de venir aquí por una obligación o porque vamos a ver a alguien o porque de aquí nos vamos a comer a no sé dónde, en realidad, al venir aquí estamos haciendo remembranza del corazón de Dios cuando apartó este tiempo cada domingo. La segunda enseñanza que yo veo aquí es que observar la ley de Dios es una marca que distingue a los hijos de Dios. Algunos cristianos, sobre todo si traen camionetotas, donde se les ponen un pescadito, ¿no? Manejan horrible, pero con un pescadito. No, esa no es la marca de un cristiano. Observar la ley de Dios es lo que nos hace delante del mundo un testigo. Entonces nosotros vamos a ser conocidos dentro y fuera de la iglesia por nuestros actos, por nuestros hechos. Yo nací en un lugar cristiano, gracias a Dios, pero eso no es garantía de nada. Pero si de algo yo tenía una conciencia bien clara, era que si había alguna actividad deportiva, algún día de campo, alguna salida que los amigos estuvieran haciendo el domingo, que era el día del Señor, ¿saben qué les decía? No voy. Y ya saben, ¿y por qué no? Pues que voy a la iglesia. Bueno, pues ve a la iglesia y te esperamos afuera y sales. No, es que ahí no son tan veloces. Ahí está Becky que pone unas oraciones largas y ahora que no leyó a todos los enfermos. Y luego sigue la alabanza y cantan y cantan y cantan y cantan y yo ya quiero sentarme. Y luego llega el pastor. No, es que es el día del Señor. Aquí no tenemos prisa. Somos cuidadosos del tiempo y respetuosos por ti, no por el Señor, Hay una tercera enseñanza que desprendemos de ese pasaje de Éxodo 31. Guardar fielmente todos los sabbaths del año equivale al anillo de matrimonio. Es un testimonio de nuestra fidelidad y del compromiso absoluto que hemos hecho con Dios. Ustedes no lo van a ver desde su lugar, pero miren, esta rondana es el anillo de matrimonio, que ya tiene 47 años en este dedo. Este dedo ya está medio cucho y tiene aquí una cosa, no sé si alguno alcanza a ver. Está como blanco ahí, liso. Aquí es porque yo tallo los baños todos llenos de callos las manos. Pero esto lo hace el anillo. Esta es la manera que yo le digo a todo el mundo: estoy casado. Miren. Y yo sé que si yo me lo quitara, la clase de problema que yo me voy a echar con... ¿O será algo que podemos, es opcional? Bueno, vamos a hacer algo. Los varones que traen su anillo de matrimonio puesto, pónganse de pie. No, mejor no. Los que no traen el anillo de compromiso, el anillo de matrimonio, los varones que no traen puesto el anillo de matrimonio, póngase de pie. ¡Qué barbaridad! Sálganse de aquí todos. Gracias, tome en su lugar. Me imagino que en la noche alguien va a dormir en la sala. Esto me da orgullo, poder decir que estoy casado con Susi. Hay una cuarta enseñanza en este pasaje de Éxodo 31. Cumplir y guardar el día de descanso es un compromiso perpetuo para mí y para mis descendientes. O sea que no solamente es mi tarea, sino que yo tengo que inculcárselos a mis hijos para que ellos se lo inculquen a mis nietos. Si tú eres fiel al Señor,
tus hijos van a seguir tu ejemplo. Pero si prefieres cualquier otra cosa, en vez de estar en la presencia de Dios, tus hijos van a seguir tu ejemplo. No, pastor, yo utilizo los domingos porque yo me quedo en la casa y entonces saco mi Biblia, la Thompson, un biblión así. Y entonces, sereno, tranquilo, estoy leyendo la Escritura. Ay, qué bonito ejemplo. Eso es lo que van a hacer tus hijos. Pero eso no es lo que dice la Biblia en cuanto a guardar el día del Señor. Hay una quinta enseñanza. Cada domingo cuando me encuentro cara a cara con Jesús, estoy declarando que Dios me apartó en exclusiva para Él y su presencia me santifica. Cuando yo vengo aquí, le estoy diciendo al resto del mundo, yo soy propiedad de Dios. Soy de su familia. Y a mí me agrada muchísimo saber que yo soy parte de la familia de Dios. ¿Sabes? Yo aprendo de aquí que es mi testimonio a Dios, a la iglesia y al mundo, que el Señor es mi primera prioridad. Por eso el primer día de la semana, a la primera hora de la semana, estamos aquí honrando y haciendo honor a Cristo. Por eso ni los instrumentos, ni la electricidad, ni los técnicos, ni los músicos nos van a echar a perder el tiempo que estamos delante del Señor, porque a eso venimos. Yo también de aquí aprendo que es una declaración de elección. Yo estoy diciendo a voz en cuello que ningún interés en la vida puede opacar el interés que tengo por Cristo y por el reino y también por su iglesia en la expresión de una iglesia local. Porque hay una iglesia universal que hoy también está reunida. Y sin darnos cuenta, nosotros estamos siendo parte de toda la iglesia en el mundo que está alabando al Señor, que está siendo santificados al reunirse como nosotros, quién sabe dónde. Y finalmente yo aprendo que cuando creí en Cristo y acepté su señorío, pasé mis demás intereses a un segundo plano. El dinero, el trabajo, la diversión, los deportes, incluso mi familia, las personas, el descanso y también mi ministerio. A lo mejor aquí es donde algunos se confunden y por eso pues dejan de asistir o dejan de participar con nosotros. Como hijos de Dios nosotros debemos imitarlo en todo. Dios trabajó 6 días, nosotros también debemos trabajar 6 días, de lunes a sábado. Dios concluyó su trabajo en 6 días. Nosotros también tenemos que concluir la porción de trabajo que nos tocó, que Dios nos asignó para ese tiempo. Dios cumplió sus responsabilidades en 6 días. Nosotros también debemos cumplir en 6 días las responsabilidades que Dios nos asignó, no las que nosotros nos inventamos. Y después de trabajar, Dios descansó y admiró la obra de sus manos. Por eso nosotros descansamos hoy para admirar las obras de sus manos. Por eso no hay cosa más importante que estar reunidos como familias, juntos para alabar al Señor. Ese pasaje que leímos en Hebreos habla de una herencia que incluye el descanso. ¿Para quién es este descanso? Para los que terminan el trabajo que Dios les encomendó. Y hay que reconocer, yo creo, que algunos andan haciendo trabajos de no sé quién, pero no de Dios. Y sí, se meten en broncas y en problemas porque de verdad están trabajando, no lo dudo, pero ¿en qué están trabajando? Es como la computadora. Si tú te picas con la computadora que quieres hacer algo y no le sabes y no le hallas, pueden pasar horas enteras y no te das cuenta del tiempo que estás desperdiciando porque no sabes lo que sigue. Yo veo a muchos trabajando de esa misma manera. Por eso mi recomendación a las mujeres, cuando sus maridos digan, voy a llegar tarde del trabajo, díganle, sí, claro, qué bueno. Y cuando llegue y toque, tú lo sales a recibir.
donde quiera que estés, vas a la puerta y lo recibes, y cuando entra, antes de que le des el beso de mi vida, quién sé cuál, exténdele la mano. No la mano amiga, la mano que dice, dame el dinero que ganaste. Porque trabajar es para tener dinero, ¿no? Entonces, si tú llegas tarde porque estuviste trabajando, ¿qué estuviste haciendo que no te retribuyó económicamente? La Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Porque el que sí trabaja, pues de eso que trabaja, come. Si tú trabajas mucho, pues vas a comer mucho, ¿no? Te quiero hacer una pregunta y yo quiero saber tu respuesta porque eso me va a decir si me estás entendiendo o no. Esto es un supón. Hoy, cuando me preparaba para venir aquí a La Palapa, recordé que el miércoles tenemos varones y todavía no estoy listo para esa reunión. A mí me toca presidirla y todavía no estoy listo. Entonces la pregunta es esta, ¿sería correcto que yo le avise al pastor Goma que predique porque yo tengo que atender mi ministerio? Los varones es mi ministerio. Si tú lees Isaías 61, tú vas a descubrir cuál es mi llamado personal y cuáles son las descripciones del puesto de Dios para mí. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cumplir con lo que Dios ordena en Éxodo 31? ¿Que me congregue con todos los demás para santificar el día de descanso? ¿O me quedo a trabajar para cumplir con el ministerio? ¿Qué pensáis vos? Vengo a la iglesia, me quedo a trabajar. Primero obedezco la palabra de Dios y guardo el sábado. Mientras que son peras, son manzanas, yo vengo a cumplir con el Señor. Y antes de dormir, hoy, me pongo al corriente para estar listo para el próximo miércoles. Y sabes, como creyentes también tenemos un deber. Tengo el deber de atender a mi esposa, a mis hijos y a mis nietos. Y eso toma tiempo. Pero no puede tomar el tiempo del domingo ni de las actividades de la iglesia. Necesito encontrar ese tiempo. Además, con un chorro de años encima, también me canso y deseo descansar. Entonces, todo esto es importante, pero no me excusa de congregarme el día de descanso, ni de participar en las actividades que hay entre semana para nuestra iglesia. Esa es la vida del cristiano, una vida de compromiso con el Señor. Y en las cosas de Dios el menú no es como en las comidas corridas. Y a mí no me gustan las comidas corridas porque es sopa de fideo o arroz. Y si quiero las dos cosas, no, ese ya no es comida corrida, ¿no? Milanesa o enchiladas. ¿Qué nos pueden la milanesa y las enchiladas? No. Pero les quiero decir, y ese es lo bonito, para Dios no es, aquí no es comida corrida. Aquí todo es es consomé y sopa de frijol. Es arroz con plátano y frijoles refritos. Y luego viene el guisado, que podría ser un chicharrón guisado en tomate verde con un pedacito de ¿Por qué te ríes, Belén? Ay, cuánto nosotros tenemos que aprender de esto. El día que tú y yo estemos en la presencia de Cristo, el Señor nos va a preguntar, ¿terminaste el trabajo que te encargué? No te va a preguntar cuánto vendiste. No te va a preguntar cuántas consultas médicas diste, cuántas casas construiste, cuántas casas impermeabilizaste, cuántos documentos procesaste, a cuántos metiste a la cárcel.
Lo que Dios te va a preguntar es, ¿obedeciste mi palabra? ¿Concluiste el trabajo que yo te asigné? ¿Trabajaste en la obra? ¿En mi obra? Y si tu respuesta es sí, entonces vas a escuchar que el Señor Jesús te va a decir: bien, buen siervo y fiel. Te puse en lo poco, pasa al gozo de tu Señor. Fiel. Déjame ver lo que dice el diccionario cristiano sobre la fidelidad. Es un atributo o una cualidad de los seres humanos, tanto como Dios. Dios es persistente, leal y perseverante en guardar sus promesas, que son inmutables, y también como lo es su naturaleza ética. Por lo general se asocia fidelidad de Dios con las promesas de salvación. Pero en el ámbito humano se puede depender de hombres fieles para cumplir con sus responsabilidades y con la palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento nosotros leemos en muchas de las cartas de Pablo cómo el Señor hace un llamado para que nosotros seamos fieles al Señor. Te voy a decir algo hoy que voy a repetir el próximo domingo. ¿A quién le conviene estar presente el día de descanso? ¿A Dios o a nosotros? Esto es a nosotros. No le haces ningún favor a Dios viniendo los domingos, ni viniendo todos los domingos del año. Le haces a Dios un favor. El favor te lo haces a ti. Porque tú y yo sí necesitamos ser santificados. Tú y yo sí necesitamos oír la voz de Dios. Tú y yo sí necesitamos alabar el nombre de Dios. Y a eso hemos venido. Y eso es lo que hacemos cada vez que nosotros nos reunimos el domingo y entre semana. Y yo los quiero invitar a todos ustedes que se unan junto con nosotros como pastores de esta iglesia a estar fielmente en la casa del Señor. Domingo tras domingo, gane el América, pierdan los Broncos de Denver, llueva, truene o relampaguee, pegue otro virus mugroso, cualquier cosa que suceda, nada nos debe de impedir estar en la presencia de Dios. Y entre semana, te digo cuál es la razón número uno que me dan como pastor cuando yo pregunto: ¿y nos vamos a ver el miércoles de varones? Me dicen: no puedo, ¿por qué? Estoy trabajando, estoy cansado y estoy atendiendo a mi familia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Padre, en esta hora nos ponemos delante de ti, Señor, en tu presencia santa. Gracias porque tú eres el que invita, Señor, a estar en tu presencia todo el tiempo, toda la semana. Porque nos invitas a ser parte del cuerpo de Cristo, un cuerpo activo, un cuerpo vivo, un cuerpo que necesita de ti, Señor. Gracias te doy por cada una de las personas que han dispuesto en su corazón fielmente estar y ser parte de nuestra congregación. Y yo te ruego que a cada uno de nosotros nos des esta pasión por ti, Señor. Que aún el propio descanso no sea poca cosa para estarte buscando. Que seamos administradores justos y rectos del tiempo, como diría Pablo, redimiendo el tiempo para que nos alcance y estar también en tus negocios. ¿Qué ejemplo nos da Jesús siendo un muchachito? Que cada uno de nosotros pueda decir: en la casa de mi Padre, en los negocios de mi Padre, me conviene estar. Amén.